que cuando iba yo en la secundaria, yo después del grupo en el último año, y un compañero se empezó a sentir mal, y de repente, como jefe de grupo me dijeron acompáñalo con el médico, lo subimos a un carro, estaba su primo y dos maestros, y me dijeron sosténle la cabeza, y entonces el chico empezó a sentirse mal, empezó a dilatarse la pupila, y el asunto fue que se murió cuando tenía yo su cabeza en las piernas. Híjole. Entonces, este chavo siempre era mi tocayo y siempre como que me decía que él creía mucho en la reencarnación y cosas de esas y la vida después de la muerte. Y yo siempre me ponía como a discutir con él porque yo iba mucho a estas cuestiones de la iglesia, de la catequesis y cosas así. Y yo le decía, no, pues cuando uno se muere, o sea, te toca irte a otro plano que pues ya está predestinado, ¿no? O sea, te vas a un cielo o a un infierno o a un purgatorio para que puedas accesar al cielo, ¿no? O sea, nada de que te puedes escapar para donde tú quieras o cosas así. Okay. Entonces este chavo, te digo, se muere en mis piernas, pero en el momento en que estaba falleciendo, yo escuchaba como si fueran pensamientos míos, pero no míos, así que decían, haz la oración de los muertos, ¿no? Absuélvelo de lo que pudiera tener atado en este mundo y deja que se vaya. Estabas escuchando instrucciones, ¿verdad? Sí, como instrucciones de mi mente, y yo decía, pero ¿qué hago, no? Y yo oía así como voces de personas, como de niños, o sea, como voces como de niños como pequeños, ¿no? O sea, como los del catecismo que me decían, pon tu mano derecha en su frente y dile, yo te absuelvo y tienes que decir estas oraciones, ¿no? Y entonces cuando yo lo veo a los ojos, de repente se le abren los ojos, abre un poco la boca y yo pensé que iba pues, como a reaccionar. Y en ese momento veo que se empieza a dilatar su pupila y yo dije, es que si yo digo algo así cuando pues él se recupere, pues le va a decir a todos y se van a reír de mí, ¿no? Entonces recuerdo que solamente le puse la mano en la frente y le dije, sigue tu camino como tú quieras. Entonces en ese momento sentí como que de su pecho salió así como si fuera la presión del vapor en una olla express cuando abres la olla, que se siente así como... Ajá, sí, pero el golpe de la presión. Ya te entendí, sí, ya. Entonces yo a partir de ese momento empecé a presentir como el proceso de la muerte con esa sensación como en una explosión o como en un vacío que queda en el aire que no sé explicar, pero poco después de eso me hice muy sensible a esa sensación. Después de que murió este chico, como a las pocas semanas me fui a cortar el cabello y sentí esa misma sensación cuando el peluquero me tocó la nuca para rasurarme para cortarme el cabello, la parte de atrás, y sentí esa misma sensación, y ese peluquero no tardó mucho tiempo en fallecer, se murió a las pocas semanas de que me cortó el cabello. Yo incluso en su velorio todavía recuerdo haber tenido el cabello corto cuando fui a su velorio. O sea, esto es una especie de aviso que sentías tú, ¿no? ¿Una especie de qué? De aviso que sentías cuando una persona iba a fallecer, por así decirlo. Más bien es como un presentimiento de que la muerte, o de que hay un proceso en el que la gente está muy cercana a la muerte, aunque no se le note. Ándale. Entonces, después de esta situación me volvió a suceder esta sensación con dos personas que después fallecieron, que no eran cercanas, pero me empezó a como atemorizar esta situación y yo no me explicaba por qué, o cuando alguien muy como cercano estaba como en un proceso de morir, aunque no se dieran cuenta, en algunas ocasiones como que me llamaba la atención quedarme cerca de esas personas, ¿no? O sea, como a sabiendas de que en algún momento ya iban a necesitar como quien los ayudara a pasar este proceso. A trascender, ¿no? A trascender, ajá.
Pero digamos la última muerte que vi y que tuve que estar presente fue la de mi madre, que tuvo una enfermedad durante mucho tiempo, pero yo en sueños o o como en presentimientos era de ya no va a sobrevivir, o sea, no va a sobrevivir, tienes que vivir el día a día con ella, tienes que expresarle lo que sientes ahorita o cosas así. Pero digamos que está la otra parte, ¿no? De que uno nunca pierde la esperanza de que suceda un milagro y de que ese ser querido se recupere y no muera, ¿no? Pero yo creo que no debe de ser una excusa para no decirle te amo a la persona que realmente amas, no a tus padres, en este caso, ¿no? Pero, sí, o sea, sí le decía, o sea, le daba cuidados, trataba de darle cariño y todo, claro, pero nunca me despedía como tal. O sea, nunca le dije ya estás a punto de irte, estás a punto de trascender, pero pero yo sí lo sabía. Incluso cuando le detectaron el cáncer, hubo una operación, se recuperó muy bien en pocas semanas de su primera operación, pero después de que yo sentía esa alegría de decir ya se recuperó, ya no está en peligro ni nada, yo seguía teniendo sueños de que venían personas, o sea, como si alguien viniera caminando detrás de mí y me seguían diciendo, no se va a recuperar, esta alegría que sientes es pasajera y te tienes que despedir, tienes que hacer lo que lo que debes de hacer porque nada más es es un pequeño descanso para un alivio lo que temporal, venga. ¿no? Algo así. ¿Vale? Como un alivio temporal. Sí, era un alivio temporal y efectivamente después el cáncer regresó más agresivo, ya tuvo bastantes meses de sufrimiento, le hicieron mal una cirugía en donde le quitaron un pedazo de hígado y al momento de volver a colocar el hígado, el cirujano rasgó el pulmón y un intestino de tal manera que estas heridas por error no le permitieron ya recuperarse de tal manera que nunca pudo accesar a las quimioterapias y ya no se pudo recuperar. Y eso le causó mucho sufrimiento. Lo lamento muchísimo, Sí, te digo porque yo pasé también por lo mismo con mi papá. Él también, pues lamentablemente falleció de cáncer, entonces entiendo lo que me dices y entiendo perfectamente, pues el sufrimiento que tú tuviste al momento de saber, al estar enterado de que ya no se iba a lograr nada y pues todavía tu mamá estaba viva, ¿no? Exacto. Entonces, cuando hubo un momento en que ya se puso grave, y un día mi hermana me habló al trabajo y me dijo, mi mamá está muy grave y se va a morir. Yo me salí del trabajo, pero cuando yo llegué y vi a mi mamá, yo dije, no se está muriendo. O sea, todavía faltan bastantes días. O sea, yo ya estaba consciente de que estaba en un proceso de morir, pero yo dije, todavía faltan días para que mueran, ¿no? O sea, y en ese momento faltaban 3 semanas. Pero ya fuimos al hospital, regresamos a la casa y volvimos a regresar al hospital, que fue cuando ya no salió. Y yo iba como muy animado a verla a urgencias para que la estabilizaran, pero cuando la vi, en ese momento sentí esa sensación de que la muerte ya estaba ahí otra vez, ¿no? Entonces en ese momento fue cuando me quebré y empecé a llorar, así no, o sea, ni siquiera pude entrar a verla porque sentí otra vez esa sensación que queda como de un vacío en el aire. Y me puse a llorar por todo urgencias. Me tuve que salir hacia una estancia que hay en oncología y en el Centro Médico Siglo XXI, y las personas trataban como de consolarme, y cuando me vio mi hermana me dijo, ya se murió mi mamá. Le dije, no, está bien, está estable. Sí. Le dije, pero ya está en un proceso. No querías que te viera así tu mamá tampoco, por eso te saliste, ¿verdad? Exacto, sí, no quería que me viera llorar de esa manera, ¿no? O sea, traté de tranquilizarme, ya entré, sí me vio acongojada y me dijo, estoy muy mal, y le dije, ya estás más estable, le digo, pero me siento mal de ver todo lo que tienes que pasar. Y me dice, ay, y me dijo, ay, hijo, y me agarró la cabeza y me abrazó, ¿no? Es contradictorio muchas veces que el enfermo nos esté consolando, ¿no? Sí.
Pero a partir de ese momento yo empecé a sentir que la muerte ya había llegado, pero mi mamá no se dejaba ir, o sea, como que mi mamá se aferró a la vida hasta el último momento. Sí. Y ya empezó a estar más grave, entonces nos pusimos de acuerdo para llevarla a la casa, pero en el estado en el que estaba era muy complicado desconectarla de todo lo que tenía. Uh-huh. Y había que contratar una ambulancia, pero yo dije, si no tenemos cuidado, ni siquiera va a alcanzar a llegar a la casa y se va a morir. Y entonces hablamos todos con ella porque ella ya estaba en una situación de semi-inconsciencia. Y le dije, mamá, mañana te vamos a llevar a la casa, pero tienes que estar tranquila, ayúdanos con eso. Y ese día me quedé solamente yo y mi papá con ella en la noche. Y de repente pues me fui a una sala de espera que estaba fuera de la cirugía y de repente empecé a sentir un sueño muy profundo. Yo sentía como el impulso de quererme levantar para irla a ver, uh-huh, pero no podía hasta que sentí que mi papá me levantó de las sillas donde estaba yo acostado y me sacudió y me dice, es que tu mamá se está poniendo mal, está bajando su oxigenación. Uh-huh. Entonces la enfermera le ajustó el oxígeno, le ajustaron varias cosas y dijo, ya está estable. Entonces, otra enfermera, una amiga enfermera me dijo, ten cuidado, dice, sácala del hospital, dice, porque si llega a haber a alguien que se muere en este momento, se va a llevar también a tu mamá, porque siempre es muy común que cuando en un piso hay dos personas graves, muy graves o cercanas a la muerte, una se lleva a la otra y nunca se van así como solas, ¿no?, las personas. Ajá. Entonces, yo había platicado con mi mamá que ella tenía mucho miedo a la muerte y de irse sola, de tener que cruzar ese proceso sin alguien que la acompañara. Claro. Entonces, ya volví a ir con mi mamá a su habitación y mi papá, como que también buscaba como desafanarse un poquito de la situación tensa que se estaba viviendo. Uh-huh. Y entonces me dijo, es que quiero ir al baño, quédate cuidando a tu mamá. Y yo le dije, sí. Entonces, ya estaba yo ahí con ella, la tomé de la mano, pero yo me sentía como extraño, ¿no? Y en el momento en el que regresa mi papá y me empieza a platicar cosas, no recuerdo ni siquiera qué me estaba diciendo. Entonces, yo le dije, también quiero ir al baño, y en el momento en que iba a cruzar la puerta de salida, sentí otra vez esta sensación, pero muy fuerte. O sea, de plano, al momento de querer cruzar la puerta, yo sentía como que estaba cruzando ya esa barrera que se genera cuando alguien muere, o sea, como en esa misma situación cuando murió alguien en mis piernas. Claro. Yo la sentí, entonces yo dije, y que volteó y veo a mi mamá y su monitor estaba bien, o sea, sus signos estaban todos estables. Pero yo dije, alguien se está muriendo. Yo dije, alguien acaba de morir. ¿Y qué pasó? Entonces ya no me separé yo de mi mamá, le tomé la mano y quise hacer una oración y no me salían las palabras de la boca, no me acordaba ni siquiera de cómo empezar a hacer la oración del Padre Nuestro, que pues les digo, todos lo sabemos. Uh-huh. Entonces, no me quedó de otra de hacer de poner en YouTube una oración y buscarla así en YouTube y ponerla, ¿no? Y le puse oraciones para antes de dormir y salió. Mi mamá y mi abuela siempre de niño me enseñaron la oración de la Magnífica, y entonces esa fue la primera que salió, y le dije y le hablé a mi mamá y le dije, mamá, le dije, estás muriendo, ya estás yéndote. Digo, hay otra persona aquí al lado que ya se está yendo. Le dije, aprovecha este momento para que se vayan ustedes juntas y no te vayas sola. Dije, vamos a hacer la oración que me enseñaste para antes de dormir. La hacemos y hacemos un Padre Nuestro. Y entonces, puse la oración. Mi papá no sé qué se salió de nuevo a hablarle a la enfermera, y entonces empecé a hacer yo solo la oración con mi mamá. Uh-huh. Y le dije a mi mamá, vamos a hacer el Padre Nuestro, le digo, y trata de encontrar a la otra señora que se está yendo también, y váyanse juntas.
Y cuando le dije eso, su oxigenación inmediatamente, que estaba como en 95, 94, empezó a bajar a 90, 85, 80, y también su ritmo cardíaco empezó a bajar. Y yo veía cómo pasaban los médicos con el carrito para resucitar a la otra persona que estaba falleciendo. Yo dije, es que ya no tiene nada que hacer porque la otra persona estoy seguro de que ya falleció. O sea, ¿Tú tal sentiste vez cuando se fue? la tratan de reanimar, pero pues ya no. Entonces empezó a sonar el monitor que les ponen para Los signos vitales. Sí, entonces yo me había fijado cómo apagar el monitor, el sonido, y lo apagué y empecé a ver cómo empezó a bajar la frecuencia cardíaca de mi mamá y cómo empezó a caer la sístole y todas estas cosas. Y entonces empezó a flashear el aparato con una luz roja y y entonces le dije, mamá, ya descansa y vete en paz, ve con Dios. En ese momento empecé a sentir como esta sensación como que como de entre vacío, pero mi mamá siempre emanaba como un aura de mucha tranquilidad, y entonces sentí cuando ella se fue. Cuando ella se fue, y entonces en ese momento entró un médico así hecho a la madre, así corriendo, y le dije, se está yendo, y le dije, no, pidió que no la reanimaran. Y el médico se quedó así viendo, nos dice, les voy a dar 15 minutos, ¿no? Y ya se salió. Y ya vimos como su corazón, o sea, cuando llegó a 65, su oxigenación llegó a 70, de ahí bajó a 50 y de plano dejó de respirar y se paró su corazón. Entonces, inmediatamente cuando eso pasó, todavía sentía yo esta sensación como unos 5 minutos más, y después de eso otra vez el ambiente se volvió a quedar tranquilo y yo ya me quedé como con la tranquilidad de que mi mamá había cruzado, ¿no? O sea, que ya había dejado este mundo. Y digamos que esta cercanía con la muerte, pues le he tratado como de como de ir aminorando, ¿no? O sea, como de prender y apagar esta sensación. Entonces, bueno, esta es parte de las situaciones que me han sucedido a este respecto, pero digamos que esa primera vez lo que generó fue que yo me hiciera más sensible a ciertas cosas, o en ciertos lugares pudiera haber algunas situaciones. Sí. Pero bueno, este es el segundo relato que les hago. El primero fue un resumen de todas las cosas que había visto. Entonces, pues tal vez en otra ocasión pueda contarles un poco más. Te agradezco muchísimo el contar